Hola chiquillos, ¿qué tal? Hoy día vamos a revisar el tema de los números decimales y en particular vamos a trabajar en la multiplicación y división de este tipo de números. Para recordar cómo funcionan estos números, bueno, lo primero que tenemos que decir es que una manera distinta de representar los números que se llaman racionales. Ustedes en la unidad anterior trabajaron con las fracciones, que es una manera de representar ese tipo de números, y otra forma es los decimales. De hecho, si nosotros tomamos una fracción cualquiera, por ejemplo 3/4, y tratamos de hacer esa división, ¿ya? Vamos a llegar justamente a un número decimal. Entonces, por ejemplo, sabemos acá que obviamente el 4 no cabe en el 3, no podemos formar un grupo de 4 elementos. Entonces queda 0. A continuación, como no hay más elementos para trabajar, uno empieza a trabajar entonces con la parte decimal. Colocamos una coma y automáticamente añadimos un 0 a este número que queremos dividir. Entonces, si se fijan, 4 en el 30 ahora sí cabe. Aplicando el tema de las tablas de multiplicar, sabemos que 4 por 7 es 28, el número más cercano a 30, y nos sobran dos elementos, dos unidades. Queremos seguir dividiendo, la intención es que ojalá no sobre nada. En algunos casos sí sobra y se escriben unos números especiales. En este caso no va a sobrar nada. Me sobraron 2. Si quiero seguir dividiendo, vuelvo a agregar ceros. Ahora, no es necesario colocar otra coma, se coloca solo una. Y digo, bueno, el 4 en el 20 cabe 5 veces de forma exacta. Y terminamos porque ya no sobró nada. Entonces, la fracción 3/4 la podemos representar también como el decimal 0,75 centésimos, ¿ya? En realidad, perdón, 75 centésimos. Esa es la forma correcta de leer este número. También, para que recuerden cómo se leen los números, ¿ya? Y por ahí en alguna parte también mencionamos las fracciones que se llamaban fracciones decimales. Bueno, tienen directa relación con este tipo de números. Entonces, para recordar, los números decimales están compuestos por la parte entera, que se encuentra a la izquierda de la coma. La coma viene siendo el centro de este tipo de números, donde separamos. Y todo lo que viene después de la coma es la parte decimal. Ahora, cada uno de esos decimales tiene un nombre. El primero son los décimos. Después, si tenemos dos elementos, como el caso acá, 75, tenemos centésimos. Después tenemos milésimos y así va avanzando. 10 milésimos, 100 milésimos. Vamos a llegar a los 1000 milésimos y después tenemos las unidades de millón, y etcétera, etcétera. Entonces, para leer un número acá tenemos 0 enteros y 75, como son 2, tenemos que leer de acuerdo al segundo. Tenemos 75 centésimos, ¿ya? O sea, no tenemos ninguna parte entera, tenemos 75 centésimas, ¿ya? Así pasamos entonces de fracción a decimal y trabajamos con este tipo de número entonces. Bien, vamos a ver cómo se multiplican y cómo se dividen este tipo de números. Entonces, vamos a escribir una multiplicación de dos decimales, bien sencilla. Por ejemplo, 2,3 por 1,2. En realidad esto de la multiplicación con números decimales no tiene ninguna ciencia, no tiene ninguna dificultad frente a una multiplicación de números normales, ¿ya? Es más, la recomendación es hacerla justamente con números normales. Entonces, si voy a multiplicar 2,3 por 1,2, les sugiero que escriban los números de manera normal. O sea, 23 por 12. Vamos a resolver la multiplicación. Vamos a decir 2 por 3 son 6, ¿cierto? 2 por 2 son 4. Vamos el tamaño de un espacio. 1 por 3 son 3 y 1 por 2 son 2. Sumamos para obtener el valor final 7 y aquí tenemos 2. Entonces, si estuviésemos multiplicando 23 por 12, el resultado final serían 276. Pero aquí viene la pequeña diferencia. Como eran números decimales ambos, tenemos que pensar aquí en el resultado final, bueno, ¿dónde se coloca la coma? Y para eso tenemos que pensar en lo siguiente. Tenemos que ver
¿cuántos números decimales tenía cada una de las cifras? Entonces el 2,3 tiene solamente 1 y el 1,2 tiene 1 también. Entonces lo que se hace es lo siguiente: al resultado final se le colocan el total de números decimales que suman ambas cifras del principio. Es decir, como cada una de las cifras del principio tiene una cantidad de decimales, cada uno, una y una, al sumar tenemos dos números decimales. Por lo tanto, el resultado debiese tener dos números decimales, ¿ya? O dos elementos en la parte decimal. Ahora, la pregunta que también puede surgir a continuación es: colocamos la coma en esta parte y después nos agregamos otra cosa. ¿Dónde se coloca la coma? Si necesita tener dos números decimales, dos decimales o dos números después de la coma, siempre contamos en este caso hacia la izquierda, de derecha a izquierda. O sea, imaginariamente la coma está siempre aquí, en esta parte. Y como debe tener en total dos cifras decimales, contamos 1 y 2. Entonces la coma tiene que estar en esa parte. Por lo tanto, el resultado final va a ser 2,76. ¿Ya? 2,3 por 1,2 es igual a 2,76. ¿Ya? Repetamos la parte decimal. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, 3,24 por 0,5. Hacemos la multiplicación común y corriente. Sí, incluso como aquí hay un 0, podríamos hacer la multiplicación podríamos multiplicar 324 por 5. Un 0 a la izquierda no cuenta. Lo hacemos normal. 4 por 5 son 20. Observamos 2. 2 por 5 son 10. Más esos 2 son 12. Observamos 1 ahora. 5 por 3 son 15. Más 1 son 16. Y la misma pega que hicimos antes. Aquí 324 tiene dos decimales. Y 0,5 tiene un decimal. En total tendríamos tres cifras decimales. Contamos desde la derecha hacia la izquierda. 1, 2 y 3. Tenemos que el resultado va a ser un entero y 620 milésimos. O también, en el caso de las cifras decimales, los ceros que están a la derecha, 620, es equivalente a decir 1,62 centésimas. Es lo mismo. ¿Ya? Si uno quiere agregarle más decimales a esto, le puede poner todos los ceros que se le antojen y sigue siendo la misma cantidad. ¿Ya? Así que aquí tenemos la multiplicación de números decimales. Se hace una multiplicación normal y tenemos que agregar la cantidad de decimales al resultado. Eso es todo. ¿Ya? No hay ninguna otra ciencia. Nada más. Veamos entonces qué pasa en el caso de la división. Entonces, para la división, la idea es más o menos la misma. Por ejemplo, 4,5 dividido 0,9. Partamos por una más sencilla. Aquí vamos a tener que hacer lo siguiente. Si queremos trabajar con números normales, tenemos que preocuparnos de que primero cada uno de los elementos, el divisor y el dividendo, tengan la misma cantidad de cifras decimales. O sea, si tenemos 4,5 tiene solamente un decimal, 0,9 también tiene solamente un decimal, en ese caso podemos trabajar con una división de números normales. O sea, olvídense de la coma directamente. ¿Ya? ¿Cuántas veces cabe el 9 en el 45? Bueno, en este caso cabe 5 veces exacta. O sea, eso quiere decir que el resultado de esta división es 5. ¿Ya? Entonces, notemos eso. Para poder hacer la división, ambas cantidades deben tener la misma, ambos números mejor, deben tener la misma cantidad de decimales. La misma cantidad
de decimales. ¿Ya? Supongamos un segundo caso, un poquito más difícil. 2,6 dividido 1,2, por ejemplo. Cambiemos un poco acá el número. Ahí. 2,64 dividido 1,2. Entonces, el 2,64 tiene dos elementos en la parte decimal. 1,2 tiene solamente uno. Necesitamos que ambos tengan la misma cantidad de decimales. Para que este tenga 2, simplemente agregamos un 0. ¿Ya? Y tienen la misma cantidad de decimales. Perfecto. Vamos a trabajar con números normales entonces. O sea, 264 dividido 120. El 120 cabe dos veces acá porque 2 por 120 son 240. Nos van a sobrar 24. Como queremos seguir dividiendo y no hay más números para bajar, bueno, acuérdense que ahí colocamos la coma y el 0 automáticamente. El 120 en el 240 sabemos que cabe dos veces y no sobra absolutamente nada.